Así que vamos a iniciar. ¿Qué es la innovación tecnológica? Inicio con esta frase, que en lo particular me encanta, de Joseph Schumpeter, uno de los principales teóricos de la innovación. Él dijo que la innovación es una destrucción creativa. De alguna manera, tenemos que entender que nada es nuevo. De hecho, hay una marcada diferencia entre lo que es nuevo y lo que es novedoso. Y eso también es algo muy importante que debemos de racionalizar. Cuando alguien dice es que innovar es generar algo nuevo, realmente todo parte de algo. Realmente significa que innovar significa generar algo novedoso, dotarlo de características científicas y tecnológicas que aseguran que ese producto o servicio tenga un alto valor agregado, que sea novedoso. Y para eso, todo lo que existía antes debe de ser de alguna manera desplazado por lo novedoso. ¿Qué es innovación? ¿Cómo innovo? ¿Puedo innovar? ¿Qué es una empresa innovadora? ¿Por qué innovar es tan importante? Me gustaría arrancar con esta serie de preguntas, esta lluvia de preguntas que de alguna manera tal vez ustedes ya se han preguntado anteriormente. ¿Sí, ¿Sí me escuchan? Ok. ¿Por qué será tan importante la innovación? ¿Ustedes qué creen? Porque el mundo está cambiando constantemente. ¿Qué más? Genera valor agregado. ¿Puedo innovar? La pregunta ¿es necesario ser un doctor o un maestro en ciencia o en tecnología para poder generar innovaciones? Claro, por supuesto. Vamos a verlo un poquito más a detalle. ¿Por qué innovar es tan importante? Muy bien, para dar la agilidad a esta plática, quisiera introducir el tema de la innovación con este concepto. 3 revoluciones, 3 pantallas, 3 formas de ver al mundo. El mundo ha pasado por una transformación increíble, principalmente derivada del siglo pasado. Tenemos en el siglo pasado, en el siglo XVIII principalmente, el desarrollo de tecnología que permitió, por ejemplo, la máquina de vapor. La máquina de vapor fue un avance tremendo porque permitía que los empresarios pudieran producir de manera más eficiente y más rápida. A esta revolución, que le llamamos la revolución industrial, que inició en Inglaterra, le asociamos la pantalla del cine, esas pantallas enormes en blanco y negro, todavía con cine mudo, que incluso tenían que poner un piano al lado para poder ambientar las imágenes que iban corriendo y que de alguna manera era un canal a través del cual la gente podía comenzar a comprender cómo se comportaban otras personas de otras culturas y de otras partes del mundo. Fue un medio realmente trascendente para poder comenzar a interactuar entre las diferentes partes del mundo. Posteriormente, por ahí de 1970, 60, se crea algo llamado el transistor. El transistor lo desarrollan principalmente 2 científicos, John Bardeen y William Shockley, que posteriormente fundan una empresa. Ese transistor vino a revolucionar completamente la era tecnológica, porque se podía hacer en miniatura. Y con estos transistores unidos a través de una placa, se podían crear dispositivos electrónicos. A esta revolución, que yo llamo la revolución tecnológica, le asociamos la pantalla de la televisión. La televisión obviamente fue una mejora significativa de las pantallas anteriores. La televisión ya permitía que nosotros pudiéramos ver incluso en tiempo real qué eventos sucedían del otro lado del mundo. Claro, también tiene o tuvo o sigue teniendo obviamente repercusiones un tanto negativas. Obviamente sabemos que hay contenidos de todo tipo, hay contenidos que realmente nos educan, que realmente nos sirven, nos complementan, pero también hay otros que no lo son tanto. La televisión se convirtió en un medio completamente influyente, de tal forma que incluso sigue moldeando la mente de mucha gente. Entonces ahí también es algo de saber moderar y de saber utilizar pues este gran invento. Y por último, ya
a finales del siglo pasado, principios del 2000, obviamente venía desde mucho antes, desde los 70s también, se comienza a desarrollar la revolución informática, la llegada del Internet que permitía la conexión de miles y miles de computadoras a lo largo y ancho de todo el mundo. Asociado a esta revolución informática tenemos la pantalla de la computadora. Obviamente el Internet llegó a impulsar la globalización, llegó a romper barreras tanto de tiempo y como de espacio. Si ustedes anteriormente querían enviar una carta, pues tenían que hacerlo vía buzón, y si era muy alejado, pues tenía que viajar, ya sea incluso en barco o en tren, y les tomaba realmente pues, unos cuantos meses tanto mandar como enviar la respuesta. Ahora, todos ustedes lo saben, pueden enviar un mensaje al otro lado del mundo en cuestión de segundos, y lo pueden hacer desde ahí, desde sus lugares, a través de las tecnologías de información. Sin embargo, hay una cuarta pantalla que está desplazando a las tres anteriores. ¿Cuál se imaginan que es? La pantalla del teléfono celular. Esto es sumamente interesante. Vemos que las tecnologías de información comienzan a tomar un papel preponderante en el tema de la innovación. Estamos en la era del conocimiento, en la era de la información. ¿Y por qué es importante esto? Porque las empresas que aprendan a manejar y a explotar la información son las que van a permanecer en el mercado. Y eso es un tema sumamente importante y trascendente. Lo vamos a ver más adelante. El valor de la innovación, la solución no siempre está en el pasado. Tal vez aquí los que son más jóvenes no lo recuerden, los que tenemos un poco ya más de edad o de juventud acumulada, como yo digo. Recordaremos que las primeras páginas de internet lucían algo más o menos así, porque eran empresas que su modelo de negocio estaba basado en vender publicidad, de tal manera que retacaban la pantalla de inicio, ¿de qué? ¿Con qué? Con anuncios. Sin embargo, por ahí de 1994, dos jóvenes, Larry Page y Sergey Brin, estudiantes de doctorado en Harvard, si no mal recuerdo, se conocen y crean una empresa, como a los 5 años después, llamada Google. Y esa empresa revoluciona completamente la manera de buscar información y de acceder a páginas. Es algo muy zen, dense cuenta cómo rompieron el paradigma. Dijeron, no, la gente realmente no quiere esto. La gente quiere algo sencillo, quiere algo rápido. ¿Qué más sencillo que una sola pantalla en blanco? Un logotipo, una cajita y 2 botones. Simple. La máxima sofisticación es la simpleza. De hecho, ese es uno de los mantras del ya fallecido Steve Jobs. Otro ejemplo de esto lo podemos ver en los libros. Claro, hay quien dice que un libro físico pues nunca se va a poder sustituir, es como un rito, no hay nada como abrir un libro y hojearlo. Pero si bien es cierto, las nuevas tecnologías nos permiten ciertas ventajas, como el hecho de poder almacenar miles y miles de libros en un solo dispositivo. Obviamente también las cuestiones tecnológicas en temas de tratamiento de imágenes y de materiales permiten que cada vez estas tabletas electrónicas sean mucho más amigables a la vista, al tacto, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de esto pues es la producción de contenidos. De hecho, actualmente todavía se utiliza mucho el modelo antiguo, o sea, un estudio, equipo pues muy caro, por ejemplo, la cámara que nos está grabando de ese lado. Obviamente tiene que haber técnicos especializados para su manejo, también comunicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes no me permitirán mentir si les digo que, bueno, creo que todos conocen a este joven, ¿no? Y lo han visto en internet, que es el mentado Wherever Tomorrow. Bueno, pues él, armado solamente con una cámara, que no creo que cueste más de 3,000 pesos, si no es que menos, una gran creatividad, un software para edición de videos, que igual ya hasta es libre, y aquí también lo trato con mucho cuidado, tal vez hasta lo consiguió en la Plaza de la Computación en 100 pesos, quién sabe, pero sobre todo con la creatividad y con lo que ahora nos permiten las tecnologías de información, logró hacer maravillas. La pregunta es, ¿cuánto creen que cueste 2 minutos o 3 minutos de un comercial en televisión? No sé si son millones, pero sí serán unos cuantos cientos, ¿no? ¿Cuánto cuesta subir un video a YouTube? Pues nada, más si te robas la señal del vecino, ¿no?
Entonces es mucho más, y esto es lo que permiten las tecnologías de información, la era tecnológica. Así que en un mundo aceleradamente cambiante, las tecnologías de información han tomado un papel sumamente importante. Y la pregunta es, ¿cuál es la esencia de todos esos negocios que están aquí en las imágenes? Facebook, Google, Amazon, Apple. Realmente, ¿cuál es la materia prima con la que ellos hacen negocio, con la que trabajan? Es el Internet, pero en esencia, ¿qué maneja? Son datos, es información. Entonces, esa es la esencia de la era de la información. Hemos pasado por diferentes eras, la era agrícola, la era industrial, y actualmente estamos en la era del conocimiento. Entonces vemos casos como el de estos jóvenes, que eran realmente muy jóvenes cuando iniciaron sus proyectos, que se hicieron millonarios antes de los 30 o antes de pasar los 35 años. ¿Por qué? Porque tuvieron una idea y la apalancaron con tecnología, pero también porque tuvieron la fortuna de estar en una era que les facilitó más, en cierto sentido, pues poder lograr sus negocios. Las innovaciones se están acelerando y la información se mueve más rápido que cualquier organización. Actualmente, supongamos que hay una convención en uno de los países más importantes del mundo, de pronto un reportero, pues así que muy enojado, muy iracundo, se quita el zapato y se lo avienta al hombre más poderoso del mundo, y eso lo sabemos en cuestión de minutos. Eso antes era inconcebible. ¿Por qué? Porque estamos en la era del conocimiento, en la sociedad del conocimiento, y aquí quisiera ilustrarlo con esto. El mejor ejemplo lo tenemos en el caso de la princesa Diana, una ex princesa británica con un novio egipcio que usaba un celular sueco, que chocó en un túnel francés, en un carro alemán, con un motor holandés, manejado por un conductor belga que estaba borracho con whisky escocés. A ellos les seguía de cerca un paparazzi italiano en una motocicleta japonesa. Ella fue intervenida por un médico ruso y un asistente filipino. Este texto fue traducido del inglés por un ecuatoriano y lo muestra un mexicano en la Semana Nacional del Emprendedor 2015. O sea, se dan cuenta, el mundo está conectado. Y de hecho eso tiene que ver con algo también llamado cadenas globales de valor. O sea, ya no son esfuerzos aislados. El mundo trabajando como una gran empresa, generando innovaciones que están incluso más allá de nuestra imaginación y que obviamente en un momento determinado estarán en el mercado. Pero hemos hablado mucho de la sociedad del conocimiento, y aquí es algo que en lo particular me encanta explicar, porque, y con todo el respeto, yo he hablado con personas que tienen ingenierías, maestrías y doctorados y les pregunto, oye, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un dato e información? ¿Y cuál es la diferencia entre información y conocimiento? Y muchos de ellos todavía no me saben decir exactamente cuál es, e incluso manejan de manera indistinta, indiscriminada, uno con otro, ¿no? Entonces, ¿qué es el conocimiento racional? Y lo pongo como racional porque aquí alguien puede decir, no, es que también el conocimiento dogmático, ¿no? Yo sé que Dios existe. O sea, es respetable, pero yo al decir racional me refiero a aquello que se puede comprobar, o sea, físicamente, ¿no? Todo parte de un dato. Si yo les mostrara esto, 180 con este simbolito y esta letra y este 220, ¿de qué estaré hablando? Temperatura. ¿Todos están de acuerdo? La pregunta es, ¿a qué corresponde esa temperatura? No lo sabemos. Todavía no se los digo, ¿están de acuerdo? Sabemos que es temperatura, pero corresponde a la temperatura de un bebé, corresponde a la temperatura del agua, a la del clima, a la de un horno. Todavía no lo saben. Un dato es un registro aislado, es la mínima cantidad de información. Diré los informáticos, es un bit, es un 1 o un 0, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos una serie o conjunto de datos y los contextualizamos, obtenemos información. Ahora les digo, precalentar el horno a 180 grados, galletas, medio litro de leche, chocolate, hacer capas de galleta, cubrir con chocolate, cocinar a 220 grados. ¿De qué estaré hablando? De una receta para hacer galletas. Eso es información. O sea, una serie de datos que ya están contextualizados, te dan información. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que media entre el conocimiento y la información? ¿Qué necesitamos para que esa información se convierta en conocimiento? ¿O es lo mismo?
saberla aplicar, por aquí dicen. ¿Qué más? Comprenderlo, una estructura metodológica, ¿qué más? Va por ahí, por supuesto. Compartirla, por supuesto, también implica. Asimilar la información, me gustó mucho esta última aportación. Fíjense, cuando a la información nosotros la sometemos a un método de prueba, obtenemos conocimiento. Y es cuando tú puedes decir, yo ya sé que esto es así. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si tuviéramos un libro, ahorita tengo un libro pero lo dejé en la mochila, y digamos un libro de física en el que se les enseña cómo resolver cierto problema, se los muestro, pero ustedes todavía no lo leen. ¿Eso es conocimiento o es información? Pero podemos argumentar que eso parte del conocimiento de alguien más, ¿están de acuerdo? Que ya se dio a la tarea de probarlo. O sea, sería un poquito ineficiente querer comprobar la ley de la gravitación universal de Newton. O sea, ya no tendría mucho caso, eso ya es cierto, ya se sabe científicamente. Eso es conocimiento, obviamente para el que lo desarrolla, lo plasma y en ese momento en un libro y se convierte en información. Cuando ustedes adquieren esa información y la someten a prueba, y cuando hablamos de tecnología nos referimos principalmente a una prueba matemática, o sea, porque la matemática es el lenguaje formal, el lenguaje lógico que permite la descripción de los fenómenos naturales y tecnológicos. Entonces, y tú dices, ok, ya lo comprendí, ya me lo apropié, eso es conocimiento ya para ustedes. Esa es la diferencia. Ahora, fíjense, el método de prueba puede ser menor o mayor dependiendo del nivel de especialización. Y ahorita voy a retomar este punto. Pero antes de eso es, por ejemplo aquí, pues los jovenazos tuvieron que hacer las galletas y entonces, siguiendo la receta, y entonces ellos pueden decir, yo ya sé que siguiendo esa receta se obtienen estas galletas. O sea, ya lo puse a prueba, ya nadie me cuenta. Pero el simple hecho de ponerlo a prueba una vez ya implica que tú te lo apropies. O sea, ¿qué hace falta para que se genere la apropiación del conocimiento? ¿Y a qué me refiero con la apropiación del conocimiento? Que lo hagas tuyo, que lo internalices. O sea, ustedes, la mayoría, ¿mande? Que lo pongas en práctica, claro. Cuídalo y registran bien. Bueno, claro, desde un enfoque económico, pero me refiero más internamente. O sea, tú andas en bicicleta, creo que la mayoría de aquí sabe andar en bicicleta. Yo creo que nadie dice, ok, voy a agarrar así la bicicleta y luego voy a subir así. O sea, eso ya lo tienen ya en su subconsciente, dirían los psicólogos, ¿no? O sea, y eso es grandioso, porque cuando lo pasan al subconsciente, el consciente puede ya estar ocupado en cosas más importantes. Es como cuando aprendes a bailar los hombres, pues al inicio están muy torpes, ¿no? Así como que se ponen rígidos y no saben cuándo darle la vuelta a la chica, ¿no? Pero ya cuando lo practican, pues ya, o sea, lo manejan tanto que ahora ese pensamiento que utilizaban en coordinarse se libera y ahora piensan en cómo se la van a ligar o lo que le van a decir, o sea, lo internalizan. Entonces, y este es un punto de vista muy personal, yo digo que es a través de un interés. ¿A qué me refiero con esto? Yo le di clase en algún tiempo a personas de la tercera edad y muchas de ellas pues iban una y otra vez y les explicaba cómo manejar el Word de manera muy básica y les tenía que explicar y explicar y de pronto les digo, miren, la verdad es que tienen que poner de su parte y no me quiero sonar materialista, pero nada más para hacer un experimento, si yo les dijera que a aquella ama de casa que para el día de mañana aprendiera cómo hacer un cierto formato, le voy a dar 5,000 pesos y se los pongo así sobre la mesa, quisiera ver cuántas de ellas no se quedan unas cuantas horas más a intentarlo. Entonces, desde mi punto de vista es por medio de un interés, pero ese interés no solamente es económico, puede ser social. O sea, tal vez lo que te interesa es ayudar realmente a los otros. Pero también puede haber alguien que diga, no, pues la verdad es que a mí me gusta el dinero. O sea, no tengo ningún problema con decir que yo quiero vivir bien, quiero tener una buena casa, un buen carro, etcétera. O también un enfoque humanista, que simplemente diga, no, o sea, yo quiero beneficiar al mundo. O sea, realmente a mí me nace, soy muy espiritual, o sea, yo no lo hago por dinero, lo cual sería lo más recomendable. Porque ustedes han escuchado el dicho de que el fin justifica los medios. Pues es muy cierto, así que si tu fin es el dinero, ten mucho cuidado porque puedes escoger cualquier medio como defraudar, como robar
o como volverte político, pero si tu fin no es el dinero, entonces la cosa cambia, porque el medio seguramente va a ser la educación. Eso es un tema clave, ¿no? Entonces, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es una certeza justificada, esto lo dijeron Nonaka y Takeuchi, que son dos teóricos de la gestión del conocimiento y que de alguna manera pues resume todo lo que ya he dicho anteriormente. Ahora que ya sabemos qué es el conocimiento, podemos hablar de dos cosas, la técnica y la tecnología. Si nos regresamos un poquito al anterior, yo dije que para que pasemos de información a conocimiento se necesita un método de prueba. En ese método de prueba está la esencia para diferenciar técnica de tecnología. ¿Qué es la técnica? La técnica es un conocimiento basado en lo empírico. Lo empírico es algo más en práctica, es algo más que nos hace de alguna manera pues, o se vincula con los oficios. Tenemos el oficio del panadero, el del carpintero, el del zapatero, el artesano, que de alguna manera no tuvo que ir a la universidad, simplemente que ese conocimiento ancestral y muy valioso le fue pasado a través de ¿qué? De la práctica, como el taller de Berrocho, ¿no? Donde iban y mandaban a todos aquellos jóvenes que querían aprender artes, era practicar, practicar. Sin embargo, la tecnología es un conocimiento basado en un método científico. Ahí está la clave. La empiria requiere un método de prueba, pero es un método de prueba más de hacerlo con las manos, no tan profundo, más de experimentar, más de prueba y error, pero la tecnología te requiere un método de prueba más profundo. De hecho, se llama el método científico. ¿Que quién lo inventó? Bueno, dicen que el padre del método científico fue Galileo Galilei, que fue el primero que se puso a estudiar el fenómeno de la gravedad, inventó la cinemática, que después Newton retoma y descubre la ley de la gravitación universal, etcétera. Y lo hacía a través de registros, de observaciones, de medidas. Eso es el método científico. De hecho, tiene 6 pasos que seguramente todos ustedes ya conocen. Entonces, una vez que sabemos que la técnica es conocimiento basado en lo empírico y tecnología, conocimiento basado en un método científico, o sea, más profundo, podemos hablar y retomar en un momento lo anterior, que al igual que tecnología no es lo mismo que técnica, un invento no es lo mismo que una innovación. Y esto es algo que creo que me gustaría dejarles o aportarles y que les quede bien claro, sobre todo a los jóvenes que vienen aquí. Este tipo de eventos van a ver que vienen algunas personas y traen sus prototipos y los ponen en la mesa. Y entonces te dicen, mira, yo ya innové. Dices, órale, qué padre, ¿no? Y uno les preguntaría, bueno, ¿y a quién se lo has vendido? Dice, no, todavía no, de hecho estoy consiguiendo financiamiento, pero ya innové porque ya está aquí, o sea, ya está físico, ya no es una idea. Eso todavía no es innovación. Ellos acaban de generar un invento. Para que el invento se convierta en innovación, debe de llegar al mercado. Inventar, por lo tanto, no es innovar. Y lo repito nuevamente, inventar no es innovar. La invención es un objeto, proceso, el cual posee características novedosas, no nuevas. A mí no me gusta utilizar la palabra nueva porque pues, a menos que fuéramos dioses para crear algo completamente nuevo, o sea, todo ya parte de algo novedoso, derivadas de la creatividad. Esto es clave. Entonces alguien podría decir, mira, yo hice esta bicicleta, está bien bonita, en vez de ruedas tiene piecillos, ¿no? Tenis y demás. La pregunta sería, excluyendo algún que otro curioso o coleccionista, ¿ustedes creen que esto realmente tenga éxito en el mercado? Pues no, o sea, igual está muy bonito, igual puede tener mucha ciencia, mucha tecnología, pero si no se vende, no es innovación. La innovación es la introducción de invenciones en el mercado, es decir, genera derrama económica. Es decir, ¿por qué genera derrama económica? Porque satisface de mejor manera las necesidades de la gente y lo hace mejor en contraste con lo que ya estaba. Entonces, una vez que un invento llega al mercado, es innovación. Y por lo tanto, tenemos dos tipos de innovaciones. Tenemos innovaciones técnicas, que ya se enlaza con lo anterior, que es una innovación basada en conocimiento técnico, o sea, con un método de prueba menos riguroso, más empírico. Y tenemos innovaciones tecnológicas, basadas en conocimiento tecnológico, es decir, que utilizan el método
científico. Esto es interesante. Yo decía hace rato que los oficios, que son bastante buenos, bastante respetables, pero se diferencian de las carreras, porque el que estudia una licenciatura o una ingeniería y después se va a posgrados y demás, en teoría debe tener un grado de especialización mucho mayor. Es lo que diferencia un oficio de una carrera. Un ejemplo, para que quede más claro, si ustedes quisieran pasar un río de un lado a otro, la técnica nos ofrecería una solución de un puente, más o menos con lazos, con tablas, un poco inestable, igual te permitiría pasar, pero con más riesgo. Pero la tecnología te crearía un puente sólido de acero, con vigas de acero, de concreto, que ni un terremoto lo tumba, ¿no? Esa es un poquito la diferencia entre el técnico y el tecnólogo. Esto también es interesante porque, y regresando un poquito al anterior, cuando tenemos una línea de ensamblaje, estas personas realmente están haciendo labores técnicas, porque siguen un manual de procedimientos y constantemente están repitiendo el procedimiento y obtienen el mismo resultado. En contraste con estos que están creando o descubriendo, mejor dicho, nuevo conocimiento. Y esto también es interesante y lo digo con todo respeto. Ha habido siempre problemas o discusiones acerca de que en algunas escuelas se les quiere bajar, por ejemplo, el grado de ingenieros a técnicos superiores, ¿no? Y no, ¿cómo creen? O sea, somos ingenieros, no somos técnicos. Pero la verdad es que la mayoría de los ingenieros que egresan de escuelas públicas, por ejemplo, Poli, yo hablo de eso porque soy egresado de ahí, van a terminar haciendo labores no de tecnólogos, sino de técnicos. O sea, aunque tengan una ingeniería. O sea, van a estar nada más en una línea, repitiendo lo mismo y lo mismo, ¿no? No dudo que va a haber quien no, o sea, va a decir, no, yo sí quiero desarrollar tecnología y ciencia. ¿Sale? Entonces, ya sabemos que hay dos tipos de innovaciones técnicas, por ejemplo, el post-it. ¿Ustedes creen que se requiera mucha tecnología para hacer esto? Eso es un papelito. Y obviamente ya no voy a platicar la historia porque ya está muy quemada de 3M, que querían hacer un resistol y que no les salió y se dieron cuenta de que pegaba poquito y en fin. Pero es un gran éxito. O sea, ¿cuántos post-its se venden por día o por mes? O sea, muchos. Creo que todos hemos utilizado un post-it al menos una vez a la semana o 2 veces. Esa es una innovación porque se está vendiendo, pero es una innovación técnica. Por otro lado, tenemos este producto, a mí me encanta, y no es que yo sea parte de esta empresa ni nada, empresa jalisciense de Zapopan, Corago Biotech. Corago Biotech se llama la empresa, su producto estrella es Ventro. De hecho, el día de mañana, Antonio Cruz, que es el fundador de esta empresa, va a estar dando una plática, es una exquisitez. Yo se los recomiendo completamente, aparte el señor es un tipazo. Ya tiene como 6 años, un poquito más con su empresa, y actualmente este producto lo encuentran en Walmart, lo encuentran en Superama, y está tratando de transferir la tecnología a Estados Unidos y a Alemania. De hecho, en la Secretaría de Economía y con CONACYT, en un fondo que tenemos conjunto, se le ha apoyado a través de Finova, de ciertos apoyos, y también el CONACYT, a través de su programa de estímulos a la innovación, lo ha apoyado. Entonces, este es un ejemplo de innovación, o sea, de algo que ya salió del laboratorio y llegó al mercado. ¿Cuál es el diferenciador de esto? Porque esto es importante, es diferenciarse de los demás, que el Ventro es como que la competencia de lo que es el Yakult. El Yakult son lactobacilos, o es su principal elemento, y ellos dijeron, bueno, es que la gente cuando escucha la palabra lactobacilos, la palabra lacto, luego lo asocian con leche, y piensan que debe de estar en algo líquido, ¿no? Dicen, no es necesariamente así. Ellos metieron esos lactobacilos en gel. Son sobrecitos que usted los abre de la esquinita y se los va chupando de alguna manera y tienen esos elementos de lactobacilos, ya saben, bastante ricos. Entonces, esto es el Ventro, obviamente ya tienen una línea de productos mucho más sofisticada, pero eso es innovación y está basada en ¿qué? En tecnología, biotecnología, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto me encanta, esto lo dijo Peter Drucker, el gurú de la administración y que también obviamente habla sobre temas de innovación. Leamos. La prueba de una innovación no es su novedad, ni su conocimiento científico, ni el ingenio de la idea, es su éxito en el mercado. O sea, dice Peter, o sea,
Puede ser lo más genial, puede tener ciencia de última generación, puede ser un gran desarrollo tecnológico, pero si la gente no lo compra, eso no es innovación. Lo dijo Peter Drucker. Muy bien, ahora ya que vimos todo este primer tema, lo resumo de la siguiente manera. Ustedes o nosotros, por lo tanto, debemos tener la capacidad para abstraer datos del entorno, datos. Luego, generar nueva información, o sea, combinarla, deducir cosas. Obviamente aquí tiene que ver la creatividad. Con esta nueva información debemos generar ¿qué? Nuevo conocimiento, someterlo a prueba. Lo recomendable es que fueran pruebas basadas en ¿qué? En método ¿qué? Científico, para generar ¿qué? Tecnología, que también se vale que sea técnico. Ya vimos que hay innovaciones técnicas muy exitosas, el POSIT, por ejemplo, ¿no? Pero la tecnología te va a permitir ofrecer un producto de mucho más alta funcionalidad, con mucho más valor agregado. Y una vez que tenemos conocimiento, generar un invento, que es la mitad de la ecuación. O sea, ya un prototipo, si lo quieres ver así, lo que yo decía hace rato, no llegas con tu invento, técnico o tecnológico. ¿Para qué? Para que esto nos lleve a generar una innovación. O sea, esta es la mitad de la ecuación. Esto se desarrolla principalmente en la universidad o en el laboratorio público-privado. Y aquí significa llegar al mercado, ¿no? ¿Cómo lo lograremos? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Aquí está el ingeniero Guillermo González Camarena, desde mi punto de vista un gran innovador mexicano, por supuesto. Creo que todos ustedes han visto el canal 5, que es las señales XHGC. GC es de González Camarena, o sea, en su honor, ¿no? No, genial. Solamente la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ha dado 3 medallas de oro solamente a 3 mexicanos por invenciones que han cambiado el mundo. Y una de ellas es la de Guillermo González Camarena. Y por supuesto, fue egresado del Politécnico. Bueno, digo, no sé si aquí hay alguien del Poli para que se una conmigo. Eso. Digo, todas las universidades son maravillosas. Perdón, ¿usted me iba a decir algo, señorita? Ok, bueno, de hecho no sé si esta yo la puedo dejar sin ningún problema. No sé si va a haber algún sitio para descargar, pero si no, ahorita lo regreso sin ningún problema. Vamos a ir con el tema 2, que es el modelo de innovación Myers and Marquis. Y aquí la máxima con la que quiero iniciar es de que todo modelo no es más que una aproximación. O sea, a final de cuentas tenemos, por ejemplo, muchos modelos matemáticos, pero esos modelos no hacen más que describir de una manera tal vez muy cercana a la realidad, a cómo se comporta la naturaleza, pero no es la naturaleza al final de cuentas. Se aproxima a la manera en cómo se comporta, ¿no? En el enfoque de proyectos. Antes de hablar del modelo Myers and Marquis, quiero hablar del enfoque de proyectos. Vean, todo inicia con un estado actual. Y esto se relaciona completamente con algo llamado FODA. El FODA, que seguramente también todos ustedes ya saben qué es, se basa en un análisis interno y en un análisis externo. Entonces, primero tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Esto es el análisis ¿qué? Interno, de tu equipo de trabajo, de tu persona, etcétera. Partiendo de eso, tú quieres llegar a tu visión. Tu visión, donde hay oportunidades y amenazas, vamos a poner que este es el estado futuro sin intervención, o sea, lo ideal, algo muy platónico, ¿no? Así como la República de Platón, que según él idealmente quien iba a liderar eran los académicos, etcétera, etcétera. Ese es tu estado ideal, o sea, lo que está en papel, que todos ustedes de manera muy bonita lo describen ahí, ¿no? O sea, con todo el ánimo del mundo. Sabemos que la vida es tan dinámica que nunca llegas realmente a donde te propusiste. Llegas tal vez, o tal vez sí, o incluso tal vez lo sobrepasas, pero al final de cuentas no exactamente como lo planificaste llegas. ¿Están de acuerdo? Entonces, a donde queremos llegar es al estado deseado, o sea, que está muy cercano del ideal, o sea, casi muy pegadito, y que esa le llamamos nuestra visión, o sea, ya la visión realista. ¿Cómo llegamos de un estado al otro? Lo hacemos a través de proyectos. Ustedes desde que están en la secundaria, comienzan a escuchar la palabrita proyectos. Un proyecto de la escuela, un proyecto de investigación,
Luego entran a trabajar, proyectos del trabajo, todo es proyectos, 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 ¿no? O sea, es un enfoque basado en proyectos. Y esos proyectos pues tienen objetivos y metas, tienen estrategias y tienen una misión. O sea, lo que haces cada día para alcanzar tu visión, ¿sale? Ahora que ya comprendemos un poco mejor este modelo basado en enfoque de proyectos, esto es clave, señores, y me gustaría ser muy enfático. Una idea no es un proyecto. Y lo repito nuevamente, una idea no es un proyecto. 3 veces, una idea no es un proyecto. Uno está en contacto con muchos emprendedores que de pronto vieron una película, vieron un documental, su maestro les dijo, su papá les dijo, sus amigos, su novia, oye, es que eso se vendería. Y ya, o sea, tú te emocionas y comienzas a invertir recursos como tiempo, dinero y esfuerzo para tratar de lograr algo que nació de una idea. O sea, no digo que las ideas no sean buenas, pues son la base de todo, pero a lo que voy es de que son ideas que carecen de un sustento. ¿A qué voy con todo esto? Para que una idea se convierta en un proyecto y entonces valga la pena invertir el desgaste físico, emocional, económico, etcétera, 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 tú deberías antes de arrancarte responder 4 preguntas. ¿Qué está resolviendo eso? O sea, tener bien claro. Yo estuve en un diplomado y un alemán me dio clase y dijo, debes de comprender el animal que estás analizando, pero saber exactamente cómo está compuesto. Si ustedes tienen una idea y vienen aquí a buscar financiamiento y demás, y uno les pregunta, bueno, ¿y qué está resolviendo? Y comienzas a darle vueltas y debe ser bien claro, o sea, con un pitch muy matador, lo que resuelvo es esto. Y debe hacerte sentido inmediatamente, oye, sí, cierto. Eso por una parte, saber exactamente qué estás atacando, porque luego lo pierdes. O sea, de pronto iniciaste con algo y de pronto te fuiste a otro lado. O sea, no tienes como que esa congruencia. Segunda, ¿es novedoso o ya existe? Esto es clave, señores, sobre todo cuando hablamos de innovación. El insumo o uno de los insumos principales de la innovación es la patente, que es la protección que te da el Estado a un desarrollo tecnológico que tú obviamente, valga la redundancia, desarrollas. Para una invención técnica ya no es patente, se llama modelo de utilidad, la diferencia. Pero para una invención tecnológica tú lo proteges a través de una patente. Ahora, ¿por qué es tan importante esa patente? Pues porque te va a permitir de alguna manera protegerlo, de tener el monopolio y que nadie te pueda, o que si te copian, pues de menos les puedas dar una demanda. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque el INPI te va a pedir 3 cosas para darte una patente. Primera, que tenga inventiva. Segunda, que no sea evidente, no, que sea novedoso, que tenga inventiva y que tenga aplicación industrial. Estas 3, si no las cumples, no te dan la patente. ¿Y por qué es tan importante la patente? Porque cuando ya busques financiamiento, te vas a dar cuenta de que los inversionistas, una de las cosas principales que te va a pedir es un análisis basado en tu patente, o sea, de cuánto vale tu patente, o sea, qué tan novedoso es, ¿ok? Esto es clave. Y también es bien curioso porque, y pasa a todos los niveles, conoces desde investigadores como también estudiantes o gente que por su cuenta está tratando de hacer cosas y te platican su idea, digo, con todo el amor, es como un hijo para ellos, ¿no? O sea, no, este es mi proyecto. Y tú le preguntas, bueno, ¿y eso es novedoso? Y te perjuran que lo que están proponiendo no existe en el mundo. O sea, sí, no, es que esto no existe. Aguas, cuando ustedes se quieran juntar con alguien o tengan tal vez el recurso para invertir o lo que sea, y alguien les diga eso, se prenden los focos rojos. Como decía Chabelo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Por qué? Porque ese es un indicio de que esa persona no ha hecho lo suficiente. Porque nada es nuevo. O sea, cualquiera de ustedes, podríamos hasta tomar como un desafío, pero no tenemos tanto tiempo, que me diga, esta idea es mía y es novedosa, yo le hago una búsqueda de patentes y de mínimo le voy a encontrar 50 patentes que están muy cercanas a lo que ustedes están haciendo. O sea, entonces cuando alguien les diga así, no, esto es nuevo, aguas. Porque aparte la ignorancia es atrevida, señores, y a mí, pues a todos nos pasa, ¿no? 3, ¿es factible y viable su desarrollo? La palabra factibilidad nos habla de un tiempo presente.
de facto. O sea, actualmente con el recurso que tienes, tanto de personas, tanto de infraestructura, tanto financiero, ¿puedes hacerlo? O sea, ¿lo puedes actualmente llevar a cabo? Y la segunda palabra, viabilidad, pues nos refiere al futuro. Viabilidad, de hecho, se analoga mucho con vías, unas vías de tren que permiten que el tren siga avanzando. Entonces, viabilidad nos habla de un tiempo futuro, es decir, es rentable, es atractivo a futuro, te va a generar ganancias, tienes que justificarlo, tienes que al menos respaldarlo, ¿no? Y la tercera y más importante pregunta es, ¿tiene mercado? O sea, porque nada de eso importa, no importa si es novedoso, si sabes que resuelve, si lo puedes hacer ahorita y si es rentable, si no tiene esto. Si no tiene esto, o sea, quien prueba la innovación es el mercado. Entonces esto es clave. Ahora aquí una aclaración importante. El mercado, obviamente lo entendemos como aquellos usuarios que pueden comprar tu tecnología, pero también hay innovaciones en procesos. Entonces aquí el mercado se modifica un poquito. O sea, si tú generas al interior de tu empresa un procedimiento que te permite ahorrar pues energía o cierto insumo o te permite producir más rápido y eso se traduce en ahorros económicos o en mayores ventas, eso también es innovación, ¿no? O sea, el mercado no es exclusivamente esa masa de gente que está allá afuera a la que tú le vas a vender un producto. O sea, también se puede ver a nivel empresa. De hecho, la innovación se ve a diferentes niveles, a nivel continente, a nivel país, a nivel estado, a nivel localidad, a nivel empresa, a nivel grupo de trabajo, a nivel personal. Si ustedes son personas innovadoras, el mercado los va a comprar. O sea, va a haber empresas que van a decir, no, o sea, tú vente. No me importa cuánto te tienen que pagar, o sea, tú eres una persona muy valiosa, tú eres innovador porque lo que generas me da resultados, me hace generar productos y servicios mejores, etcétera. Entonces, vamos ya con el modelo Myers & Marquis. ¿Qué es el modelo Myers & Marquis? Dos investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, llamados Myers y Marquis, dijeron, vamos a analizar en promedio, o analizaron, mejor dicho, 567 innovaciones exitosas en productos y procesos de 121 empresas. ¿Cuáles eran las características o los resultados de estas empresas con base en las cuales midieron que eran exitosas los proyectos? Pues el 66%, o sea, más de la mitad, requirió de una inversión de $100,000 o menos, o sea, que realmente es poco cuando hablamos de proyectos de innovación. Una tercera parte fueron modificaciones de productos o procesos ya existentes, es decir, utilizaron el conocimiento que ya tenían, que nos habla de la organización inteligente, la organización que aprende. El 75% se basaron en la demanda, es decir, que el mercado que lo pedía. Y esto también es interesante, aquí en México, el paradigma dominante, y lo hablaré más un poquito en las siguientes láminas, es un enfoque más basado en oferta que en demanda. Y ahorita voy a explicar qué implica eso. Y el 73% de las innovaciones se deben a la experiencia previa de la empresa. Ok, entonces, antes de hablar de Myers & Marquis, y para hacer el contraste, he de decirles que este es el modelo dominante de innovación. Por ejemplo, todavía muchos siguen pensando que lo primero que hay que hacer es investigación. Luego de la investigación creamos un desarrollo prototipo tecnológico, luego lo producimos y hasta el último dejamos el marketing. Si bien este modelo ha sido exitoso, de hecho la esencia de algo llamado spin-off, un spin-off es una empresa que nace de un proyecto de investigación al interior de un instituto de investigación o escuela o universidad, y que de ahí se genera una nueva empresa porque se le ve valor al mercado. Si bien este modelo ha tenido ciertos éxitos y actualmente es casi el modelo dominante en este país, tampoco es tan eficiente. ¿Por qué? Y de hecho es la aportación importante de Myers & Marquis y lo vienen a demostrar con investigación, ¿no? Con datos duros. Porque esto genera más o apoya más o fomenta más un enfoque de ¿qué? De oferta que un enfoque de demanda. Es decir, se genera tecnología, pero luego esa tecnología, vamos a ver si alguien la quiere comprar. Y ahí está un poquito el problema, porque no parte de ¿qué? De un estudio de las necesidades genuinas, ¿de qué? De la industria o de los usuarios, así de la calle, comunes,
sino que simplemente alguien sabe hacer algo, porque eso es algo que domina, y sobre eso comienza a desarrollar tecnología. Y luego piensa que en automático se va a vender. No necesariamente es así. Entonces, nosotros deberíamos migrar a un enfoque más basado en demanda. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues fijándonos en lo que la gente que demanda, en lo que la gente que pide. Entonces, Maya San Marquis, lo que vieron es de que, y este es el modelo, que esos proyectos exitosos que les acabo de decir, lo primero que hicieron fueron dos actividades paralelas. Un monitoreo en lo último en ciencia y tecnología, y aquí está la clave, mercadotecnia. A la par de investigar qué quiere el mercado. O sea, cómo lo quiere, de qué tamaño lo quiere, a qué velocidad, a qué temperatura, de qué color. O sea, arrancaron de las necesidades ¿de quién? Del mercado. O sea, esto es clave. Esto lo resumo de la siguiente manera: no se trata de vender lo que sabes hacer, se trata de aprender a hacer lo que se vende, lo que quiere el mercado, exactamente, lo que demanda el mercado. Y ese es el valor de la innovación, porque la innovación, la mitad de la ecuación de la innovación es ciencia y tecnología, pero si eso no llega al mercado, que es la otra mitad de la ecuación, no es innovación. Entonces tienes que generar los mecanismos, y uno de ellos es comenzar con estudios de mercado para que esa invención realmente se venda. Esto es sumamente importante porque las empresas que entienden esto y generan sus invenciones basadas desde inicio en lo que quiere el mercado son aquellas que perduran. En otras palabras, más simple, ustedes pueden conocer a un buen abogado que esté quebrado. Pueden conocer a un buen contador que esté quebrado. Pueden conocer a un buen economista que esté quebrado. Pueden conocer a un buen licenciado que esté quebrado. Pero sería muy difícil que conocieran a un buen empresario que esté quebrado, porque no sería lógico. O sea, si es un buen empresario, es alguien que va a estar atendiendo, vendiendo, produciendo cosas de valor para el mercado, ¿no? Entonces, a este modelo se le sumaron 4 roles críticos. En la primera fase, que es la de búsqueda o monitoreo, vieron que había un personaje llamado el Gatekeeper, que es el que busca la información y la distribuye. De este monitoreo se genera la idea creativa. Aquí se desarrolla el prototipo, por ejemplo. Se genera el concepto. Aquí está el creativo. Luego se genera la solución o prototipo, que es algo ya más físico. Aquí está el campeón. Y una vez que ya se determina o se valida este prototipo, se hace un proceso formal, que es cuando ya se formaliza el proyecto y llega el líder de proyecto. Arriba de todos ellos tenemos un personaje llamado sponsor, que podríamos traducir como el patrocinador. Así que de manera muy breve vamos a describir estos perfiles. Dice, primero vamos a comenzar con el creativo. ¿Cuáles son sus características personales? Es un experto en 1 o 2 campos, disfruta la conceptualización, muchas veces trabaja solo, porque es una persona creativa y a veces a estas personas pues les cuesta un poquito aceptar que sus ideas pues, no son tan novedosas o simplemente son un poquito egocéntricas, porque al final de cuentas esa imaginación que tienen las hace como que ser rebeldes. Y en la organización pues genera nuevas ideas, encuentra nuevas formas de hacer las cosas y genera grandes saltos. Aquí yo pongo al señor Steve Jobs, que desde mi punto de vista fue un gran creativo. El Gatekeeper, como les comenté, es aquel personaje que es el que junta toda la información, tanto al exterior como al interior de la empresa, y la proporciona a los otros. En su forma personal, es una persona que es fácil de abordar y relacionarse, disfruta el contacto, y en la organización pues distribuye la información, sirve como fuente para traer datos y información de afuera. Por ejemplo, es aquel que va a los congresos, a las ferias, y después regresa a la empresa y les dice, miren, esto es lo último, esto están haciendo. Tenemos posteriormente al emprendedor o campeón, aquí el señor Warren Buffett, que para mí tiene unas características muy cercanas a esto. Este es clave en el modelo Maya San Marquis, este es el que impide que el proyecto se muera. Es aquel que empuja, es aquel que tiene un gran interés porque el proyecto realmente sea exitoso. Está muy poco interesado en contribuir al conocimiento básico, quiere crear nuevas cosas, es enérgico, se pone en la línea, es un gran vendedor de nuevas ideas, concibe recursos, es agresivo en campeonar, o sea, en impulsar el proyecto. Si ustedes no tienen un campeón o si ustedes no son campeones, pues es muy probable que su proyecto
pues fenezca. Y luego tenemos al líder de proyecto. El líder de proyecto es una persona ya más ordenada, más metódica, que es el que ya agarra un project o un Primavera o algún software de esos, o un Excel si quieren, y comienza ya a darle estructura, tiempos, costos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la parte más pues ahora sí que organizada, metódica, y que le da ya seguimiento y monitoreo formalmente al proyecto. Y por último, tenemos al sponsor. Y bueno, ¿quién no quisiera un sponsor como ese, no? O sea, el sponsor es aquella figura, aquella persona, incluso también puede ser empresa, que le da credibilidad al proyecto, que ya tiene reconocimiento, que tiene recursos, que puede apoyar al equipo para que ese proyecto se logre. O sea, si ustedes, por ejemplo, todos ustedes seguramente tienen un proyecto, pues si llegaran, vamos a ponernos un poquito imaginativos, a tocar la puerta de alguna empresa o de algún apoyo o algo así, y dijeran que su proyecto lo está patrocinando Slim, pues yo creo que, o que lo avala él, pues yo creo que les darían un poquito más de atención, ¿no? Los tomarían tal vez con más calma. Muy bien, estos son los 5 roles críticos asociados al modelo Myers and Marquis, y ya nada más me quedan 5 minutos, voy a cerrar con lo siguiente. El proyecto Manhattan, ¿saben de qué habla este proyecto? El proyecto Manhattan fue el proyecto que desarrolló Estados Unidos para el desarrollo de la bomba atómica. Sucedía que estaban en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían intenciones de desarrollar una bomba atómica. El líder del proyecto era Werner Heisenberg, un tipo fuera de serie, premio Nobel a los 30 años, un genio. Por el otro lado, los estadounidenses tenían miedo de que esto fuera cierto. ¿Y por qué? ¿Por qué tenían miedo? Porque hubo un personaje llamado Leo Szilard, un exiliado de su país, un gran físico que tenía contactos directos con los alemanes y de alguna manera pues le llegaban las noticias. Entonces él se enteró que ellos tenían interés en desarrollar esta bomba, y lo que hace es advertirle al gobierno de Estados Unidos, porque no quería que Hitler pues ganara la guerra. Pero él dijo, si yo voy y hablo con el presidente, pues va a decir, pues ¿tú quién eres? Entonces se consiguió un aliado estratégico. Ese aliado estratégico se llama Albert Einstein. Albert Einstein, en ese entonces ya era Albert Einstein, ya había pasado a la posteridad, tenía una gran credibilidad, y juntos le escriben una carta al presidente Roosevelt, obviamente advirtiéndole sobre los intentos alemanes de desarrollar la bomba. Al venir firmada por Einstein, pues el presidente se lo toma más en serio y le encarga al general Leslie Groves que ejecute el proyecto Manhattan. Pero Groves era más un personaje administrativo, tenía conocimientos técnicos, pero le costaba lidiar con los científicos, porque aparte eran genios. Entonces, para eso se busca por todo Estados Unidos a un aliado clave, y ese aliado clave, y es uno de mis ídolos intelectuales personales, fue J. Robert Oppenheimer, un físico de gran talento que conocía todo el ambiente de los físicos de ese tiempo, y que se convierte, junto con su inseparable asistente Robert Server, en los líderes. Entonces tenemos en el Keeper a Groves pasando información entre los científicos, la milicia y el gobierno. Tenemos como sponsor a Leo Szilard, como campeón a Leo Szilard, tenemos como sponsor al presidente, pues qué mejor sponsor que ese, y como líder de proyecto tenemos a Robert Oppenheimer. Y Robert Oppenheimer lo que hizo fue generar toda una campaña para atraer a las lumbreras que desde mi punto de vista pues han sido los mejores del mundo. Enrico Fermi, por ejemplo, que fue el que logró controlar la fisión nuclear, Hans Bethe, premio Nobel, Edward Teller, otro premio Nobel, John von Neumann, para los que estudiamos ciencias de la tecnología y la informática sabemos quién es este señor, Richard Feynman, otro fuera de serie, y obviamente muchos más, pero nada más por nombrar a los más importantes, siendo los creativos, resolviendo los problemas para generar pues una bomba atómica. Y esto pues es un poco triste, y ya cierro con esto en un minuto. ¿Por qué digo que es triste? Un estudio desarrollado en Estados Unidos se puso a hacer investigación profunda y dijo, a ver, si nos ponemos a analizar, han sido 3 los tipos de conocimiento que han permitido que el mundo avance. Tenemos la ciencia, que responde al porqué de las cosas. Tenemos la tecnología, que responde al cómo, es el conocimiento ya aplicado en acción. Y tenemos la filosofía, que responde al para qué, el enfoque ya más reflexivo. Entonces dice el artículo, deduce
la humanidad hemos tenido un gran avance en ciencia, que a su vez ha permitido un gran avance en tecnología, y la tecnología ha permitido experimentos que a su vez han permitido seguir avanzando la ciencia, pero tenemos un muy pobre avance en la reflexión filosófica, en el para qué hacemos las cosas. Y entonces aquí la moraleja es, ustedes, emprendedores, traen proyectos que igual quieren apalancarlos con ciencia y desarrollar tecnología, pero la sugerencia es, no olviden el enfoque filosófico, el para qué lo están haciendo. O sea, ¿cuál es su fin último? ¿Realmente quieren ayudar a la gente o es para volverse millonarios o es para el ego, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que eso es fundamental. Si los estadounidenses se hubieran puesto más filosóficos del para qué lo hacemos, pues tal vez no hubieran desarrollado la bomba y hubieran encontrado otra manera de solucionar eso y no hubieran matado a millones y millones de personas, ¿no? O sea, miles de personas. Entonces, esa es la referencia, ahora sí que la recomendación final. No olviden el enfoque filosófico, el para qué lo hacen, porque creo que sin esa justificación por lo demás, pues vale poco, ¿no? Pues cierro con esta: las ideas no son responsables de lo que los hombres hacen con ellas, de Werner Heisenberg, que es este físico que les comenté. Y no me queda más que agradecer su presencia. Muchas gracias. Esta es mi información de contacto, Néstor Hernández Atonal, coordinación.finova@economia.gov.mx, para lo que les podamos ayudar. Muchas gracias.